Buenas amigos, empezamos un nuevo viaje. Esta vez, como veis y como habéis visto en el título, a Azerbaiyán. Ha empezado fatal el viaje, o sea, fatal. Os voy a dejar unos stories aquí que he subido con el móvil cutres, ¿vale? Explicando la historia, que así in situ es más divertido que si lo cuento ahora, ¿vale? Y luego seguimos hablando. Vale, llego aquí, voy a hacer el check-in y me dicen que no tengo reserva. Gran suerte que se retrasa el vuelo. El de aquí, en vez de salir a las 2, sale a las 3. Total, que llego a Frankfurt cuando el vuelo de Bakú ya ha salido. O sea, ese vuelo de Bakú ya lo pierdo. Dice, mira, te puedo meter en un vuelo que sale ahora mismo y no pierdes el de Bakú. Le doy mi visado, la visa que he sacado para Azerbaiyán. La mira y me dice, los andorranos lo han cambiado y no pueden entrar hasta el 1 de julio a Bakú. Y digo, ¿qué? Pero si esto no era así antes. Si me acaban de hacer me han hecho la visa desde el gobierno de Azerbaiyán. Y dice que no podían proteger los datos, los datos allí en Azerbaiyán y que no puedo entrar. Me dice, bueno, si tienes el permiso de residencia o el NIE, y digo, sí, lo tengo en casa. Total, que ahora viene María con el taxi, voy a perder la conexión, voy a coger el de las 3 y voy a perder el vuelo de Bakú. No me lo puedo creer, los de Lufthansa me han metido en un vuelo de Turkish, pues que me pega una pateada, me han metido en un vuelo a Estambul y de Estambul allí, así que llegaré hoy, solo una hora más tarde de lo que iba a llegar, llegaré a las 2 de la mañana. Bueno, aún no he subido el avión y me he pegado la pateada, pero espero que me dejen subir. Bueno, estoy en Estambul ya. Muchas gracias por los mensajes de apoyo, pero la cosa aún no está resuelta del todo. Solo espero que no haya problemas para llegar a Azerbaiyán. Voy a tomar un cafelito aquí en el aeropuerto y en 2 horas me voy para allá. Vale, de esto, ¿qué aprendo? Que está bien ir al aeropuerto con tiempo. Cada vez que sacas un visado de algún país y vas al aeropuerto, siempre es mejor ir un poco antes porque puede haber problemas, como ha sido mi caso. Y lo segundo, suplicar también, porque cuando he ido a Turkish faltaba media hora para que saliera el vuelo y han dicho, no, los vuelos internacionales los cerramos una hora antes. Y yo le he dicho, por favor, no sé qué, tal, he empezado como a suplicarlo un poco. Entonces, aunque esté todo tan controlado de los aeropuertos y tal, son humanos y pueden hacer cosillas, ¿vale? Ustedes están fumando unos tíos aquí en el aeropuerto, aquí a mi lado. Entonces, nada, suplicar un poco, aunque las cosas estén perdidas. Ahora a ver qué pasa cuando llegue a Bakú. Espero hacer el siguiente vídeo estando ahí ya. Bueno, parecía imposible, pero aquí estoy. O sea, cuando he llegado ahí al control de visa había un montón de cola y la tía cuando me iba a poner el sello ha mirado Andorra, tal, queda ahí y yo chen. Y me ha puesto el sello y yo, ¡buah, Dios, qué bien, por fin! Y encima desde Turquía le he escrito al del hotel, le digo, mira, que me vengan a buscar porque llevo un día de mierda. Y ahora llegar, digo, no sé si habrá internet en el aeropuerto, tengo que pillar un taxi, todo el rollo, le digo, mira, que me venga a buscar. Y me ha dicho que eran 15 euros, o sea que es más o menos lo que me hubiera costado un Uber hasta el hotel, que son como, bueno, hasta el apartamento, que son como 20 minutos, así que de lujo. 3 de la mañana y he llegado aquí al apartamento, o sea, la primera impresión de la ciudad, una locura. Y estoy en un apartamento porque también me ha reubicado Booking, o sea que no es solo la movida que he tenido en el aeropuerto, sino que también tenía una movida con el primer alojamiento, que ya os la contaré. De momento, a ducharme rápido y a dormir. Buenos días, amigos. Ya estamos ready, ya estoy aquí, ya me he levantado. Os hago un rápido tour por la casa. Yo había reservado un apartamento 3 días por 30 euros a un precio bajísimo, apartamento entero. Pues el día antes me escribe el apartamento y me dice que mi cama está lista. Les digo que no era una cama, que era un apartamento entero. Ellos me insisten en que era una cama, al final me quejo a Booking y les digo que me quieren estafar. Total, Booking me consigue un apartamento con la misma puntuación que el que tenía y el triple de precio y me pagan la diferencia. Siempre que os pase eso con Booking, reclamáis y eso, os tiene que dar uno igual o mejor. Me voy a buscar una SIM, voy a ver qué pasa, porque ya me han timado una vez en Indonesia, seguro que me estafaron ahí, porque compré una tarjeta con no sé cuántos gigas y luego tenía los que tenía. Y otra vez en Colombia también, creo que fue que yo estaba muy cansado, ni lo comprobé y me timaron. La tarjeta SIM, había varios packs, he cogido uno que eran 17 euros, 30 gigas. No me gusta mucho hacer las introducciones del país, pero voy a dar unos pequeños datos para ponernos en contexto. Este vídeo lo estoy haciendo una semana después de estar en el país, aunque lo quiero poner al principio porque quería visitar un poco y luego poder dar un poco más de las impresiones. Esto se llama República de Azerbaiyán, está entre Europa y Asia, en toda la cordillera del Cáucaso, hace frontera con Rusia arriba, a la izquierda con Armenia, Georgia y abajo tiene Irán. Hay otra parte que se llama Najicheván, que está totalmente separada de lo que es el propio Azerbaiyán, que
por diversos motivos y guerras territoriales perdió esa conexión desde Azerbaiyán hasta Najicheván y ahora está totalmente aislado. El país tiene una superficie de unos 90.000 kilómetros cuadrados, es decir, no es muy grande. Su capital es Bakú y el 90% de habitantes son azerbaiyanos y el idioma que se habla aquí es el azerbaiyano o azerí, aunque también se habla mucho ruso porque perteneció al Imperio Ruso. La religión predominante en el país es el Islam, pero son musulmanes chiitas, que esto lo iremos viendo más adelante. A diferencia de todos los otros países, que la mayoría son sunís o sunitas, aquí son chiitas. Este es considerado el país del fuego, exporta petróleo, muchísimo petróleo, desde finales del siglo XIX. El Imperio Ruso dejó que explotara todo el petróleo y gas que tenían y lo lleva haciendo desde entonces. Hace unos cuantos años hay un gasoducto que atraviesa toda Turquía, por eso tiene muy buena relación con Turquía-Azerbaiyán, y Turquía lo ha ayudado en muchas guerras y en muchos conflictos que iremos viendo más adelante. Y como bien nos indica el nombre de República de Azerbaiyán, esto es una república. Pero hay que tener en cuenta que hubo un presidente aquí 30 años, Heydar Aliyev, que estuvo durante la Unión Soviética, que se detuvo unos años y luego volvió a entrar aquí hasta 2003, que tuvo algunos problemas un poco turbios con los derechos humanos y bueno, esto considera una autocracia, una dictadura. Y bueno, todo esto lo iremos desarrollando más adelante, pero lo que pasa que claro, el hecho de que tenga petróleo y lo distribuya a Europa y todo esto, pues ha hecho que se silencie un poco todo lo que ha sucedido aquí. Entonces, eso quiere decir que hay mucho dinerito aquí, pero después de la Unión Soviética, a partir del 91 es cuando esto empezó a crecer a lo loco. La ciudad de Bakú es una ciudad exageradamente moderna, no tiene nada que ver con todo el país, con los otros sitios que he estado viendo, ya lo veréis más adelante, vais a alucinar, la diferencia es abismal, parece que estás en otro país completamente distinto. Y luego, bueno, volviendo un poco al pasado, esto formó parte de la Ruta de la Seda, se han encontrado restos de humanos desde, creo que es 1,7 millones de años, o sea, es una locura, es uno de los sitios donde encuentran restos arqueológicos de humanos más antiguos. Aquí se dice que Azerbaiyán tiene 9 de las zonas climáticas de las 11 que hay en el mundo, pero realmente no es cierto del todo, pero sí que tiene una diferencia de paisajes y zonas climáticas abismal. He estado en la frontera con Dagestán totalmente nevado, en un sitio increíble que podría ser Suiza prácticamente si no fuera por la virginidad del lugar. He visitado volcanes de lodo en unos paisajes totalmente desérticos, he estado en otros sitios rocosos montañosos, he visto los petroglifos de hace 40.000 años grabados en la roca. Es decir, se vienen vídeos muy guapos porque este es un país muy desconocido y es para flipar con todo lo que hay aquí. La moneda principal es el manat. Un manat equivale más o menos a medio dólar. Y luego, al ser un país de petróleo, la gasolina tiene el mismo precio en todo el país, que es un manat por litro, es decir, 50 céntimos por litro. Eso está de lujo. Me ha ido muy bien cuando he alquilado coche y ya lo iréis viendo más adelante. Y luego, a nivel histórico, hay que tener en cuenta que esto pertenece al Imperio Persa, luego el Imperio Otomano, luego el Imperio Ruso, Unión Soviética, y tiene una historia muy larga. Así que termino ya. La pregunta, ¿por qué Azerbaiyán? Lo descubrí hace unos años, cuando hubo la guerra del Nagorno-Karabaj, unos conflictos que tiene con Armenia. A partir de entonces empecé a investigar y me encantó los paisajes que tenía, el tema de la historia que tenía y todo eso. Cuando empecé a preguntar a la gente a mi alrededor, nadie conocía Azerbaiyán, entonces eso creo que es muy buena señal. Eso me ha servido para muchos países que aún no estaban explotados turísticamente, como me pasó con Sri Lanka en 2014, creo que fue, que aún no lo conocía mucho la gente y me encantó. Me pasó con Albania hace 3 o 4 años, creo que fui, también la gente apenas lo conocía y luego hubo ese boom. Pues creo que en Azerbaiyán va a pasar lo mismo. En Europa ahora mismo no es muy conocido, pero de aquí a unos años este país se está abriendo al turismo y creo que va a triunfar muchísimo. Así que ya lo sabéis, apuntar, porque ya os digo, llevo unos días aquí y me está alucinando. Ahí vamos con los vídeos. Este buen rol, una especie de rol está impresionante y el café también está muy bueno. Estoy en un sitio muy pijo, también os lo digo. Me ha costado 6 euros esto, madre mía. Aquí una magnífica mujer. No. Me enseña cómo se hace el pan. De hecho, se lo podía ver. Se hace como una especie de horno tandor. Mira qué profesional. Sí, es igual que hacer como un tandor. Qué guay, muy simpática la mujer.
y encima me invita a un té. Un pedazo de pan gigante por 50 céntimos. Bueno, está bueno, pero está un poco seco. Bueno, esto que acabas de ver, estas 4 imágenes son de la mezquita Taz al-Pir. Es una mezquita que está aquí en lo alto de Bakú. Este es el primer país al que voy que la mayoría son chiitas, ¿vale? Normalmente el 90% de los musulmanes que hay en el mundo son suníes o sunitas. Este país, junto a Irak, Irán, Bahrein, que es esa islita pequeña también que hay en estos países árabes. Estos son chiitas. Imagino que más o menos sabré la diferencia entre unos y otros, ¿no? Hay diferencias políticas, diferencias de cómo el Estado trata a los líderes, todo ese rollo de las diferencias que hay que ha creado tanta movida. Y aquí son chiitas, entonces yo quería entrar a la mezquita y no encuentro exactamente si varía la forma en la que rezan y todo lo que es la liturgia. Entonces me hubiera gustado verlo ahora que es Ramadán también, a ver de qué manera. Lo que pasa es que me he acercado y un tío en la puerta que estaba con el... no me acuerdo el nombre, perdón, con el rosario, esa especie de rosario de las bolitas, no sé cómo le llaman los musulmanes. Pero bueno, se ha puesto así, no foto, y solo llevaba la cámara en la mano, o sea, y se ha puesto muy así y me he ido, ya no le he preguntado ni si podía entrar. Pero me hubiera gustado ver a ver cómo funciona. Si sabéis las diferencias a la hora de la liturgia y todo esto del rezo, me lo ponéis aquí abajo, porfa. Vale, para que veáis, esta es la avenida principal. Ahí más adelante, que ayer lo vi, hay tiendas de Gucci, Bulgari, bueno, de todas las marcas potentes. Y luego, aquí en medio, hay una parte que es de la ciudad antigua, donde hay un antiguo palacio. Esto es la Torre de la Doncella, que aparece en los billetes, es un símbolo de aquí. Esto estaba antes justo delante del mar, que está ahí, pero que el mar ha ido retrocediendo y se ha quedado aquí la torre. Tiene la leyenda, bueno, es de antes de Cristo, de no sé qué siglo, del 5 antes de Cristo o algo así. En el siglo XII se remodeló y se ve que una doncella le dijo a su padre, que era el Khan de aquí, el gobernador que se llamaba antes el Khan, que la casó con un tío que ella no quería, y él le dijo, como venganza, le dijo a su padre, hostia, pues móntame una torre que lleve mi nombre y no sé qué. Cuando acabó el padre de la torre, la doncella cogió y se suicidó porque no quería estar con el hombre con el que le habían obligado a estar. Esa es una de las historias. Y otra historia que se llama Doncella es porque nunca ha sido conquistada, esta torre nunca fue conquistada igual que el palacio, entonces representa la virginidad de una doncella. Voy a entrar ahora al palacio de Shirvanshah. Bueno, de hecho estoy dentro ya, son como 8 euros más o menos, unos 16 manats creo. Shirvan era una zona de aquí de Azerbaiyán que estaba gobernada por la dinastía de Shirvan, que se llamaba. Estuvo del siglo IX al siglo XVI, es un rollo todo árabe y con muchos detallitos. Dejaré ahora las imágenes de aquí para que os hagáis una idea un poco. Habéis visto cómo subía por un funicular para subir aquí a la parte alta, donde están las 3 torres de las llamas. Bakú es el país del fuego, por el petróleo y todo ese rollo. Y para demostrar su poder, construyeron estas monstruosidades. Esto costó una locura de millones, no sé, 300, bueno, no sé, es igual, una barbaridad de millones. Lo pondré ahora aquí abajo. Hay un hotel, casas para vivir que valen un pastizal. Luego hay también centro comercial. Entonces, abajo de la torre, de las 3 torres, las 3 comparten una zona común gigante que es una zona comercial y cosas para los residentes de aquí. Están muy bestias, o sea, y el reto, o sea, tiene un premio por innovación y algunas historias de esas, porque el reto es que son todas curvas.
Es una paranoia. Y además aquí hace unos aires que flipas. Yo he visto vídeos en internet de aquí de los aires de Bakú exagerados y se ve que varias veces tuvieron que parar las construcciones porque el viento lo impedía. 190 metros tiene la más alta. Voy a dar una vuelta por aquí. Darme una vuelta por las torres, he venido a lo que se llama como el Callejón de los Mártires. Bueno, todo esto que veis son tumbas, ¿vale? Aquí hay 170 tumbas de personas que perdió la vida en enero del 90. Un poco de historia, volvamos. 1990, Mikhail Gorbachev ya estaba en la Unión Soviética, ya estaba aplicando las reformas. Entonces, la región de Nagorno-Karabaj, por la que hay actualmente una guerra, ha habido 3 guerras que se están disputando todavía, aunque ahora ya es de Azerbaiyán. Esa zona del Nagorno-Karabaj pertenecía a Azerbaiyán, aunque toda la gente, o la mayoría que vivía ahí, eran armenios, ¿vale? Pero la Unión Soviética se la cedió por varios motivos se la cedió a Azerbaiyán. Entonces, con el debilitamiento de la Unión Soviética, Armenia hizo una votación en Nagorno-Karabaj y toda la gente votó que quería pertenecer a Armenia. A Azerbaiyán le sentó mal esto, lógicamente, porque los ciudadanos lo interpretaron como que el gobierno de Azerbaiyán y la Unión Soviética no estaban haciendo nada y ese territorio se lo había quedado a Armenia. Nadie reconoció ese territorio. Realmente la gente que vivía ahí eran armenios y bueno, si tenían razón o no es otra cosa. Y eso explico lo que sucedió. Los de Azerbaiyán se cabrearon, todos los civiles. El Frente Popular, que era como la oposición que había en ese momento, creo, se armaron, crearon una revolución. Aparte que también había otros factores que propiciaron que sucediera que estallara este conflicto. También había problemas con Irán, con los azeríes que estaban en Irán que querían venir aquí, bueno, otras movidas. Entonces se lió una tangana ahí con el ejército y demás y se cargaron a 170 civiles que están aquí hoy enterrados. Creo que murieron 26 soldados o algo así, pero bueno. Ese es el rollo más o menos. Y este es el monumento de los mártires con la llama eterna y bueno, todo ese romanticismo. Está bastante heavy, ¿eh? Y se agradece mucho este fueguito con el frío. La verdad que el lugar es increíble, ¿eh? Ostras, que realmente mirar cómo es la ciudad, ¿eh? Mirar qué edificios, típicos edificios de estos grandotes soviéticos. Y de repente, estas locuras modernas. O sea... Recién despertado de la siesta, son las 6 de la tarde y ya ha empezado a oscurecer. Estoy aquí en el Museo de la Alfombra, que no voy a entrar, pero la construcción es muy guapa. Hostia, es que es una locura esta ciudad, de verdad. Lástima que no se pueda apreciar bien con esto, pero mirad. Esas son las torres, que llevan no sé cuántos miles de LEDs y están toda la noche proyectando sus cosicas. Y esta es una alfombra gigante. Tremendo alfombrón. Y aquí otra cosa bastante random, que es el mini Venecia, que puedes pasarte aquí con la góndola y pasear por unos canales que hay aquí. Voy a grabar unas tomas y os las dejo. De lentejas con especias, una especie de crepes de espinacas y otra de queso y verduras, está muy rica también. Unas berenjenas al estilo Azerbaiyán que están muy ricas con verduras y, como no, acabando con un surtidito de postres de Azerbaiyán. Una cena súper guay en el restaurante, un restaurante tradicional, me ha gustado mucho. Y ahora estoy aquí, que parece que sea Navidad otra vez,
porque aquí también se guían por el calendario persa y están celebrando la Navidad persa. Y hay una liada aquí que está súper chulo, os dejo unas tomas de la fiesta. Por fin en casa ya, se me ha ido un poco de las manos hoy el primer capítulo. Creo que he grabado demasiado, pero bueno, al final es eso, ¿no? Este vlog no era para lo de ve aquí, ve ahí, haz esto, lo otro. Era para soltar mis chapas y esas cosas. Y aprovechar un poco también y contar de los países y si os puede servir, pues de lujo. Así que res, a dormir, que son ya como las 11 y como siempre hago una cara de cansado. Y mañana espera un largo día. Gracias por los comentarios de los vídeos de Letonia, que son los que estoy subiendo ahora, y por el apoyo.